¿Alguna vez has presenciado las dolorosas consecuencias de ignorar advertencias? Quizás fue un problema de salud que dejaste pasar hasta volverse crítico o un consejo sobre una relación que ignoraste hasta que todo se vino abajo. En el pasaje de hoy vemos los resultados devastadores del rechazo persistente de Judá a las advertencias de Dios. Cuando ignoramos repetidamente la palabra de Dios, enfrentaremos las consecuencias. Después de años de advertencias, los muros de Jerusalén son derribados y la ciudad santa cae ante Babilonia exactamente como Dios había dicho. La escena es desgarradora. Tras un largo asedio que provocó una hambruna en Jerusalén, el ejército babilónico rompe el muro de la ciudad. El rey Sedequías y sus soldados intentan una huida desesperada de noche por una puerta cerca del jardín del rey, pero su plan fracasa. Los babilonios los persiguen, capturan a Sedequías en las llanuras de Jericó y lo llevan ante Nabucodonosor en Ribla. Lo que sucede a continuación revela el precio de la rebelión. Nabucodonosor obliga a Sedequías a presenciar cómo sus hijos son asesinados ante sus ojos. Esto es lo último que Sedequías ve. Los babilonios le sacan los ojos y lo llevan a Babilonia, donde permanece encarcelado hasta su muerte. Los nobles de Judá también son ejecutados. Es un final brutal para un rey con muchas oportunidades de atender las advertencias de Dios a través de Jeremías. La destrucción no se detiene con la realeza. Los babilonios desmantelan sistemáticamente Jerusalén, empezando por las estructuras sagradas. Nabuzaradán, comandante de la Guardia Imperial de Nabucodonosor, prende fuego al templo, al palacio real y a todos los edificios importantes de Jerusalén. El ejército babilonio derriba las murallas de la ciudad, dejando a Jerusalén indefensa. Los babilonios despojaron al templo de sus tesoros. Rompen las magníficas columnas de bronce, las bases móviles y el mar de bronce que Salomón había hecho, objetos tan grandes que su peso no podía calcularse. Se llevan todos los utensilios usados en el servicio templo, las ollas, palas, cortapabilos, platos, incensarios y tazones para rociar oro y plata. No dejan nada valor atrás. El templo, el centro de la adoración judía durante generaciones, es vaciado y destruido. La mayor parte de la población de Jerusalén es llevada al exilio. El texto menciona que Nabucodonosor toma prisioneros, incluyendo a Seraías, el sumo sacerdote, a Sofonías, el sacerdote de siguiente rango, tres porteros, líderes militares, consejeros reales y al secretario encargado de reclutar gente. Solo algunos de los pobres son dejados atrás para trabajar en los viñedos y campos. Sin embargo, incluso en este momento oscuro, vemos la fidelidad de Dios brillando. Jeremías, quien había transmitido fielmente el mensaje de Dios a pesar de la persecución, experimenta la protección de Dios. Nabucodonosor da órdenes especiales respecto a Jeremías. Tómenlo y cuídenlo, no le hagan daño, sino hagan por él todo lo que pida. Jerusalén arde, Jeremías es liberado de sus cadenas. El comandante incluso le ofrece la opción de ir a Babilonia bajo su protección o quedarse en la tierra. Jeremías elige quedarse entre el remanente en Judá. Dios también muestra su fidelidad a Ebed-Melech, el funcionario cusita que había rescatado a Jeremías de la cisterna. Antes de la caída de Jerusalén, Dios le había prometido a Ebed-Melech: te salvaré. No caerás a espada, sino que escaparás con vida, porque confías en mí. En medio del juicio, Dios recuerda a quienes lo honraron. He sido testigo de situaciones similares en mi propio ministerio.
Durante la caída del comunismo en Rumanía, vi cómo aquellos que habían comprometido su fe por favores políticos lo perdieron todo cuando el régimen colapsó. Como los creyentes que permanecieron fieles a la palabra de Dios a pesar de la persecución experimentaron su protección y provisión. Un pastor que conocí había recibido numerosas oportunidades para colaborar con las autoridades comunistas, pero él se negó. Cuando el régimen cayó, otros enfrentaban vergüenza y rechazo. Él quedó reivindicado y se volvió fundamental en la reconstrucción de la iglesia. Entonces, ¿cómo aplicar estas verdades hoy? Primero, tomar en serio la advertencia de Dios, reconociendo que su palabra se cumple. Cuando Dios habla, ya sea a través de las escrituras, de consejos piadosos o del impulso de su espíritu, escuchar y responder. En segundo lugar, recordar que Dios es fiel, incluso en el juicio. Observa cómo Dios protegió a Jeremías y Ebed-Melech, quienes confiaron en él. Incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios no olvida sus promesas a quienes lo honran. Finalmente, debemos aprender error Judá a confiar seguridades terrenales, lugar Dios. Su magnífico templo, sus muros fuertes y alianzas políticas no pudieron salvarlos. Cuando se apartaron de Dios, nuestra verdadera seguridad nunca puede encontrarse en nuestras carreras, cuentas bancarias o relaciones, sino solo en nuestra relación con Dios. La historia de la caída de Jerusalén es, en última instancia, un llamado a la humildad y al arrepentimiento. Nos recuerda que la paciencia de Dios tiene límites y que sus advertencias nunca deben ser ignoradas. Sin embargo, incluso en el juicio, su misericordia sigue estando disponible para quienes se vuelven a Él con fe. La pregunta es, ¿aprenderemos del trágico error de Judá o continuaremos por nuestro propio camino de resistencia hasta enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones?